el mayor peligro. Sin duda nos encontramos en la misma presencia de los eventos finales. Según el espíritu de profecía y la Biblia, ahora es el tiempo en que hemos de tener el único poder, gracias al cual puede darse al mundo el mensaje final de salvación a todo aquel que debe ser salvo, y salvarlo también de la ruina que acompaña los eventos finales a los cuales estamos entrando. Escucha estas palabras de Alonso Jones en la Conferencia General, capítulo 8, 1893. Hermanos, los peligros que nos amenazan a la vista del fin del mundo, persecuciones y las cosas del exterior, son, y lo son siempre, muy pequeños al compararlos con los peligros que acosan a cada persona en su experiencia individual. Voces en la audiencia dicen, así es. El mayor peligro para esta congregación y para nuestro pueblo en todo lugar es el no ver las cosas que conciernen a cada uno individualmente, sino más bien las cosas que están fuera. Mirarán las cosas exteriores y sus evidencias, antes que mirar si sus propios corazones están en armonía con Dios. Mirarán a esas cosas como a una especie de teoría, más bien que poseer en su interior al Cristo viviente, a fin de que todas esas cosas puedan ser realidades vivientes exteriores y a fin de que podamos entrar preparados para afrontarlas en el temor y la salvación de Dios. Como ya he dicho, dice Alonso Jones, ese es el mayor peligro para esta congregación aquí presente. Y más allá de esta congregación, podemos hacerlo extensivo a cualquier profeso guardador del sábado. Voy a volver a leer estas palabras. Hermanos, los peligros que nos amenazan a la vista del fin del mundo. Está hablando de las cosas que vienen o se avecinan, que van a caer sobre el mundo y sobre el pueblo de Dios. Sigue diciendo, a los eventos que se ciernen sobre nosotros, hermanos, los peligros que nos amenazan a la vista del fin del mundo, persecuciones y las cosas del exterior, de cosas externas, son y lo son siempre, ¿qué cosas son? Muy pequeños al compararlo con los peligros que acosan a cada persona en su experiencia individual, personal. Y las voces en la audiencia dicen, así es. El mayor peligro para esa congregación en la que estaba predicando Alonso Jones era, dice, el no ver las cosas que conciernen a cada uno individualmente, sino más bien las cosas que están fuera. Mirarán las cosas exteriores y sus evidencias, antes que mirar si sus propios corazones están en armonía con Dios. Mirarán a esas cosas como una especie de teoría, o sea, la verdad, las cosas exteriores se convierten en una teoría. Dice, más bien que poseer en su interior al Cristo viviente. El mayor peligro es en ocupar mucho de nuestro tiempo en cosas externas, no en las cosas que conciernen individualmente internas a cada uno, o lo que concierne al corazón. Ahora, pregunta, ¿qué cosas son o qué cosas conciernen al corazón o qué cosas conciernen a lo externo? Primero, déjenme contarles mi propia experiencia y por qué considero muy importante este punto aquí.
En el año 2013, cuando el Papa Benedicto XVI, yo tendría unos 20 años, yo era muy estudioso de las profecías y seguía muy de cerca los eventos, el cumplimiento de la profecía. Y déjenme decirles, confesarles, que el tema de la salvación me importaba muy poco. Lo único que me importaba eran las profecías y su cumplimiento profético a mi alrededor. Así que continué así por muchos años, escuchando pastores, grandes expositores adventistas de la profecía, hablaban de ciertas cosas que el gobierno de Estados Unidos estaba haciendo, que ataúd en ciertos lugares, qué es lo que hacían las iglesias protestantes en Estados Unidos, el movimiento ecuménico, la ley dominical. Recuerdo que yo solo traía eso en mi boca. Ley dominical, marca de la bestia, ecumenismo, iglesias protestantes unidas al papado. Y también terremotos, desastres. Y realmente, ahora lo puedo decir, estaba obsesionado con malas noticias en televisión y en el internet. Y decía, ese es el cumplimiento profético. Y me obsesionaba también en seguir predicaciones de mis pastores favoritos, esperando escuchar de sus bocas cosas interesantes, cosas nuevas, cosas que causaran cierta emoción en mi ser. Y realmente no sabía que solo trataba de satisfacer mi propia mente natural con cosas sensacionalistas. Y aunque creo que la profecía es muy importante, demasiado importante, cuando nos ocupamos mucho tiempo en eso y nos olvidamos de lo que es más importante, que concierne a mi individualidad interna, y hacemos de otros temas nuestro evangelio. Y para mí las profecías, el Papa, el ecumenismo, todo eso era mi evangelio. Para otros, quizá el problema, igual la profecía sea su evangelio, la vestimenta, la salida al campo, la dieta. Cada una de estas cosas tienen su lugar, pero lo que debe ser más importante es el evangelio. En mi propia experiencia me he dado cuenta de que cuanto más sabía de ecumenismo, más sabía de lo que hacía el Papa todos los días, más me fui alejando de Dios y me estaba convirtiendo en un legalista. Era tan fariseo que ni yo mismo me soportaba. Lo peor de todo es que llegué incluso a tener malos sentimientos con mis hermanos, que no eran tan celosos como yo. Y ellos me veían como tan consagrado, joven misionero, pero la realidad es que yo era un pobre, miserable, ciego y desnudo. No me gustaba la condición de la iglesia y no me daba cuenta que yo, por otro lado, era parte de esa misma tibieza con mi legalismo. Pero déjenme decirles una cosa, lo más difícil que me ha pasado es reconocer que era un legalista con mente natural, desprovisto de la mente de Cristo, porque la mente natural, como leímos en el otro video, nunca reconoce su condición. O sea, está ciega, necesita el poder del Espíritu Santo. Y cuando uno reconoce su verdadera condición, no tiene necesidad de nada. En mi caso, yo no sentía la necesidad de Cristo. Y saben, el Señor permitió ciertas experiencias en la vida para, para darnos cuenta de quién somos en realidad. Me chasqué muchas veces y sufría mucho, pero todo eso me sirvió solo para darme cuenta de mi necesidad de Cristo y su justicia. Y muchas veces mis predicadores favoritos repetían lo mismo y lo mismo, de tal manera que ya no me satisfacía. Necesitaba algo más, necesitaba que inventaran algo más para mantener mi dopamina, mi estrés al mismo nivel. Lo peor vino después, desánimo, frustración, hasta el punto de querer morir. Recuerdo que me senté frente al computador y dejé de buscar malas noticias o noticias del Papa y oré y le dije al Señor, ¿cuál es la verdad del Evangelio? ¿Y cuál es la verdad de ser adventistas? Y eso fue lo que anoté en el computador. Y me salió una página, y la página era Libros 1888. Y entré a la página,
y me encontré un libro llamado Lecciones sobre Fe. En realidad solo leí los subtítulos y después salí. Pero no fue hasta el año 2017 cuando conocí personalmente a un hermano australiano que traía un mensaje. Eso fue en la Ciudad de México. Yo solo iba de pasada en una casa, pero nos quedamos varios días para escuchar el mensaje que traía. Y bueno, para aquellos hermanos que viven en México, si gustan contactarme por WhatsApp, si desean conocer más a esta familia misionera y evangelista del mensaje de 1888, voy a dejar mi número en la descripción porque ellos todavía siguen en México si gustan conocerlos también. Bueno, él traía el mensaje de 1888. Me presentó el mensaje de John C. Wagoner. Yo recuerdo una pregunta que hizo. La pregunta fue, ¿conoces a John C. Wagoner? Y yo recordé lo que había escrito en el computador 2 años antes. Aunque dije que no conocía a John C. Wagoner, sabía que el mensaje comenzaba a brillar ante mí aún sin haberlo escuchado. Y por gracia del Señor, cuando escuché que Jesús y yo somos uno, hubo paz en mi corazón, una paz profunda que permanece hasta hoy. Pregunta: ¿por qué el mensaje de 1888 no es popular? La respuesta sencilla es que no vende, no es que se ignore, no vende tanto como las profecías, como la huida al campo, como le llaman algunos, huida al campo, ¿no? Como la dieta, como ciertos proyectos de educación. Así como me dijo un pastor muy conocido, yo creo que el mensaje de 1888 es el mensaje que hay que predicar al mundo, pero hasta hoy en día nunca le he oído hablar de él. ¿Por qué? La respuesta es porque no vende. Tuve la oportunidad de conocer a varios ministerios grandes y pastores muy populares. Y yo solo puedo decir una cosa: hace falta Cristo. La espiritualidad está terrible y muchos lo convierten en un negocio familiar. Otros hacen trata de personas y de hermanos, y etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que Dios le da a cada quien según su necesidad. Y no tengo otra necesidad más grande que la proclamación del mensaje de 1888, sin dejar de lado las otras verdades. El mensaje de 1888 tiene que ver con nuestra individualidad interna y no con las cosas externas. Solo les pido oraciones por este insignificante ministerio. Aunque sea uno, conocerá a Cristo a través de él y recibirán el conocimiento de la verdad. Dios les bendiga.